y ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a continuar. Supongo que nuestros siguientes invitados para la segunda sesión de esta jornada estarán ahí. No los tengo yo en pantalla, pero me imagino que sí. Se supone que ahí veo a las dos personas que nos acompañan. ¿Cómo estáis? Jaime Leire Pajín, ¿qué tal? Muy buenas. No tenemos audio todavía, por lo menos no aquí en la sala. Vamos a ver si es posible. No tenemos audio en la sala, con lo cual no puedo escuchar a nuestros invitados. Aquí estoy. Ahora, aquí estamos. Doña Leire Pajín, buenas tardes. No de momento tampoco. Hola, hola. Sí la tenemos en imagen, en la pantalla, pero sin audio. ¿Hola? Ahora. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Esta forma extraña de vernos a través de las pantallas a lo que nos ha obligado, ¿no? Esta pandemia terrible que vivimos ya desde hace tantos meses. Bueno, les presento a nuestros invitados, aunque me imagino que no necesitan presentación. Leire Pajín, en primer lugar, actualmente presidenta de la Fundación Unión Europea América Latina, una persona que tiene enorme experiencia, tanto en el campo de la cooperación internacional como en el campo de la salud pública. Recordemos que fue ministra de Sanidad del Gobierno de España, que fue secretaria de Estado de Cooperación Internacional previamente, que ha tenido una larga experiencia también posteriormente en organismos de la ONU, en la Organización Panamericana de Salud, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera, etcétera. Y está también con nosotros Jaime Abello, que es director y fundador de la Fundación, o cofundador, no solo él, de la Fundación Gabo, gran amigo, compañero, periodista de toda la vida. Voy a empezar con Leire Pajín y luego les dejaré que ustedes vayan estableciendo un diálogo, ¿no? Pero en primer lugar, con esa experiencia, Leire Pajín, que usted ha tenido, ¿no? ¿Cómo se puede orientar la cooperación en una situación como la que vivimos actualmente? La cooperación entre la Unión Europea y América Latina, y usted ahora con esa responsabilidad en la Fundación, ¿cómo se puede en esta situación de pandemia, de crisis sanitaria y a su vez crisis económica, orientar la cooperación? Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, le quiero decir a Jaime que es un placer poder conversar con él. Un gusto volvernos a encontrar una vez más. Y bueno, tratar un poco de intentar ver un poco de luz en estos días donde a veces cuesta mucho verla, ¿no? En estos días difíciles de noticias desgarradoras y de medidas extraordinarias que nos impiden, por ejemplo, esta tarde estar hoy aquí. Bueno, la Secretaría de Estado decía algo que comparto, ¿no? América Latina y Europa tienen una larga tradición de relaciones muy basadas sobre todo en muy buenos cimientos. Unos cimientos que se basan fundamentalmente en nuestra historia común, en nuestra lengua y cultura común, que no es un tema menor, y por supuesto en todo un conjunto de principios y valores que compartimos, ¿no? Estos son buenos cimientos y esto es un buen espacio, un buen contexto para que se desarrollen esas relaciones políticas y de cooperación. Pero es verdad que esto, siendo una condición seguramente necesaria y, como digo, importante, no es seguramente suficiente. Y debemos en este momento, de alguna manera, fortalecer esa relación colocando algunas bisagras en esos cimientos que nos permitan engrasar mejor esa relación y, sobre todo, poder construir juntos un camino de que al final se basa en retos comunes y en posibles soluciones compartidas. Es verdad que en este momento hay algunos de los grandes retos que tenemos como planeta que compartimos y que seguramente, sobre todo y lo más importante, compartimos su mirada o su posible respuesta. Este es el elemento
en el que debemos centrarnos, ¿no? Porque pues, se pueden compartir retos, pero no necesariamente las soluciones o el enfoque de las soluciones. Y creo que en los últimos tiempos América Latina y Europa han compartido una buena parte de la mirada o del enfoque de los retos que hoy tenemos. La lucha contra el cambio climático es un buen ejemplo, ¿no? La ambición en la lucha contra el cambio climático ha hecho que regiones como América Latina y Europa coincidan en esa necesaria apuesta contundente por reducir las emisiones y por comprometerse políticamente a ello, cosa que no han hecho otras regiones del mundo, ¿no? Fuimos de los primeros en empujar, y lo recuerdo porque me tocó vivir la negociación allí en primera persona, la negociación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030. Europa y América Latina fueron dos regiones que empujaron políticamente esa agenda con una ambición común y con un compromiso común. No es casual tampoco que los primeros planes de revisión voluntaria y de cumplimiento de esa agenda en los primeros años ante el High Level Political Forum hayan sido países de Europa y de América Latina. Por no hablar de la movilidad humana, también lo habéis hablado en la conversación con la Secretaria de Estado, las migraciones, la movilidad humana son un reto común que deberían encontrar una solución similar entre regiones con valores y principios parecidos. De hecho, hay pocos ejemplos efectivos de soluciones a esa movilidad, como por ejemplo es todo lo relacionado con la seguridad social, que la Cumbre Iberoamericana hace algunos años logró y que no han logrado otras regiones del mundo, ¿no? Por no hablar también de la desigualdad, esa desigualdad que ha sido siempre una característica de la región latinoamericana y del Caribe. Ahora, desgraciadamente, con la pandemia esto va a aumentar de una forma muy clara, pero que forma parte también, aunque en menor medida, de las sociedades europeas. Y, por tanto, esa preocupación por la desigualdad y esa respuesta ante la desigualdad es un reto común que tenemos que desarrollar o que tenemos que responder de forma conjunta. El conocimiento y la tecnología, lo decíais antes también, ese reto de la sociedad del conocimiento y de las necesarias plataformas tecnológicas son un reto que ambas regiones deben aprovechar para estrechar sus relaciones y para trabajar conjuntamente. Por supuesto, las relaciones económicas y comerciales. Pero déjenme extender un poquito más en el área de la salud y de la pandemia que hoy tenemos, no solo por motivos profesionales, sino también porque creo, honestamente, que este reto que ha sacudido el mundo es uno de los retos que podemos aprovechar para estrechar las relaciones. América Latina, como ya se ha venido diciendo, y el Caribe, es una de las regiones que más duramente ha sido golpeada por esta pandemia. Lo es en términos de salud, 1/3 de los fallecidos mundiales se sitúan en la región, pero lo es también en términos económicos, el desplome del PIB y la falta de cobertura social de una muy buena parte de su población, sobre todo por la realidad informal del mercado laboral de América Latina y el Caribe, hace que el reto de superar esta pandemia va a ser un reto tremendamente importante. Y aquí no podemos responder a esta pandemia si no hay una conexión real entre diferentes regiones y especialmente entre regiones como Europa y América Latina y el Caribe. Una conexión en lo que significa el conocimiento y la ciencia. La vacuna, que hoy está a punto de llegar a las sociedades europeas, es el ejemplo más claro de que cuando se moviliza y hay voluntad política para movilizar recursos, innovación y ciencia, los resultados son resultados inéditos. Y nunca antes, en tan poco tiempo, habíamos conseguido llegar a una vacuna. Pero eso no es suficiente. Sabemos bien que si esa vacuna solo llega y solo es accesible a las sociedades europeas o a las sociedades del norte, norteamericanas, etcétera, no seremos capaces de responder a esta pandemia. Nunca antes, seguramente, hemos visto con tanta nitidez que la seguridad global está perfectamente conectada con la seguridad de uno mismo, o dicho de otra manera, no conseguiremos el bienestar ni la seguridad de los ciudadanos europeos si no conseguimos la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de todo el mundo. Pero esto es especialmente relevante en América Latina. Y lo es porque en las relaciones comerciales, ahí están los datos de inversión de Europa en América Latina, las relaciones económicas y las relaciones humanas, la movilidad humana, ponen de manifiesto que necesitamos garantizar que ese acceso a los tratamientos y a las vacunas sea tan igual en Europa como en América Latina y en otras regiones si queremos que esta pandemia se acabe. Y además tenemos que ser capaces de construir una política exterior y de cooperación muy basada en este concepto, en que Europa lidere la garantía de acceso a tratamientos y a vacunas de los países de América Latina y el Caribe. Porque además muchos de los mecanismos que hemos puesto encima de la mesa para asegurar ese acceso son mecanismos pensados para los países de renta baja,
que una vez más dejan fuera a los países llamados de renta intermedia. Por tanto, muchos países de América Latina se podrían quedar fuera de ese acceso en un momento tremendamente complicado en términos económicos y de salud de esa región. No es solo un tema de acceso, es también un tema de capacidad en el fortalecimiento de sus sistemas de salud y de su capacidad de logística para que esas vacunas se puedan distribuir. Estamos viendo estos días lo complejo que es que algunas vacunas complejas como la de Pfizer pueda ser distribuida en sociedades europeas. Imagínense esto en otras sociedades con sistemas de salud raquíticos y con poca capacidad de logística. Por tanto, en mi opinión, Europa debe liderar ante los organismos multilaterales e internacionales una ofensiva para garantizar ese acceso, ese fortalecimiento del sistema y conseguir con este reto común también un estrechamiento de las relaciones con América Latina. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las relaciones birregionales en el ámbito político. Es una buena noticia que diciembre vaya a acabar con una cumbre de ministros europeos y latinoamericanos y del Caribe. Es una buena oportunidad que debemos aprovechar la presidencia portuguesa de la Unión Europea, la próxima presidencia portuguesa, como lo es la cumbre iberoamericana prevista para abril. Debemos empujar claramente todas las asignaturas pendientes en las relaciones birregionales, sobre todo en lo que tiene que ver con el estado de los tratados de asociación y de integración comercial con Mercosur y con el resto de la región. En definitiva, y por acabar esta primera reflexión, creo que en este momento debemos mirar esa relación birregional con optimismo, porque tenemos retos comunes que debemos aprovechar, pero también con la preocupación de que América Latina se descuelga muchas veces de la agenda política de la Unión Europea y que debe ser España, desde luego, pero también otros muchos países, los que empujemos una vez más en esa priorización de la región. Y este es un buen momento para hacerlo, como decía, ya no solo por una cuestión de relaciones históricas, sino por retos de presente y retos de futuro. Y en ese sentido, acabo con esta idea, creo que tenemos que aproximar esa relación birregional no como un todo. Los que conocemos bien la región latinoamericana sabemos bien que a América Latina no la podemos mirar como un todo monolítico, como tampoco lo podemos hacer con Europa. Nada tienen que ver las relaciones y el conocimiento de España, de Portugal, de Francia, de Alemania incluso, de la región con otros muchos países europeos que se sienten lejos de la región. Y lo mismo ocurre al revés. Por lo tanto, debemos aprovechar también para hacer un análisis muchísimo más pormenorizado, un análisis muchísimo más detallado de cada elemento del conjunto y aprovechar esas relaciones para estrecharlas mucho más en el futuro. Dejaría aquí mi primera reflexión para con Jaime después conversar y profundizar más. Muchas gracias. Jaime, ¿cómo se ve desde la otra orilla, desde el otro lado, ¿no? A veces, inevitablemente, cuando hacemos estos foros, visto desde Europa, tenemos una visión excesivamente eurocentrista. ¿Cómo estáis viviendo y cómo se ve desde América Latina la relación en medio de esta pandemia y qué puede surgir de esto? Si algo positivo puede surgir de esto. Leire Pajín, también antes la Secretaría de Estado, nos transmitía esa vocación de optimismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? de que efectivamente puede ser una oportunidad para no cometer los errores del pasado. ¿Cómo lo veis desde allí, Jaime? Bueno, en primer lugar quiero saludarte, Frank, qué alegría verte a esta distancia, igualmente a Leire, con quien la última vez estuve en Cartagena, y decirle a toda la audiencia, a quien también saludo, que para la Fundación Gabo, para mí personalmente, es un motivo de gran alegría la continuidad y el empeño de estos foros euro-latinoamericanos de comunicación. Y realmente la Asociación de Periodistas Europeos, con el liderazgo de Miguel Ángel, es lo que explica que nos sigamos reuniendo, que mantengamos este intercambio. Y para la Fundación Gabo es un placer haber acompañado por varios años este proyecto y haber sido anfitrión en muchas ocasiones. Respecto a la situación que estamos viviendo, y creo que no cabe duda de que este es un momento para conversar, para profundizar la percepción, por supuesto, de nuestro lado, una percepción catastrófica. Es decir, estamos rodeados de un auténtico desastre. Ya se ha dicho y hay varias cosas que están quedando claras y están adecuadamente reflejadas en el programa que se va a desarrollar a lo largo del foro. De que América Latina es sin duda el continente posiblemente que tiene
en un golpe mayor de los efectos de la pandemia, tanto visto mirando los porcentajes que tienen que ver con la incidencia, digamos, de los contagios y de la mortalidad, como desde el punto de vista de del desastre económico, de la pérdida de empleos y de retroceso en general, de una serie de expectativas que venían, digamos, aunque ya se venía observando pues una disminución digamos, de los índices de desempeño económico el año pasado, el 2019, a duras penas pasamos, no fue negativo porque algunos países jalonaron con su desempeño en el PIB, pero en general la economía venía mal y igualmente ya se ha dicho aquí que veníamos con unos problemas estructurales a los cuales este virus digamos, lo que ha hecho es resaltarlos. Obviamente nos referimos a la pobreza, nos referimos a la desigualdad, nos referimos a la debilidad, digamos, de los sistemas de salud o la falta de cobertura. Nos referimos también a pues en general, desgraciadamente, hay situaciones, además extremas, donde y este es un aspecto al que yo quisiera centrar mi reflexión, se están acentuando fenómenos que van en contra, digamos, de la idea de democracia en estos países. Por ejemplo, yo conozco en países como Nicaragua simplemente se ha optado por la negación del problema de la pandemia. No hay cifras, es como si no existiera, no se toman pruebas prácticamente, solo de manera, digamos, excepcional, que lo hace directamente el Ministerio de Salud. Entonces, en general, yo diría pues que todavía estamos en medio, digamos, de la crisis. Sabemos además que ya en Europa se está viviendo con más intensidad, pero aquí estamos, en el caso, por ejemplo, de Colombia, de Cartagena, ya pues estamos en el aumento de las restricciones de lo que es la segunda ola, pero eso está pasando a lo largo y ancho del continente. Y sabemos además que nuestro acceso a las vacunas va a ser más demorado que el de otros países y el de otros continentes. Entonces la pregunta ante todo esto, claramente pues el escenario no es halagüeño, es pesimista y más bien preguntémonos hacia dónde ir, hacia qué impulsar. Yo creo que de las reflexiones, además de los invitados, empezando por Leire, que están aquí, y la misma, digamos, intervención de la ministra Arantxa, muestran la necesidad, digamos, de estrechar esa colaboración histórica que realmente hace parte no solo, digamos, de los intereses contemporáneos, sino de una historia común y una herencia cultural, porque América Latina es de una u otra manera, es Europa, en este lado, es también, digamos, portadora de los valores políticos y culturales de Occidente, por supuesto mezclados, adaptados, aplatanados, si se quiere, producto, digamos, de este gran encuentro cultural que significó que la civilización europea se juntó, se fusionó con sus claros y oscuros, con las poblaciones indígenas y con la población traída de África, y se ha producido esta nueva estos pueblos nuevos, como decía Darcy Ribeiro, que son los pueblos de este lado. Pero estos pueblos que actualmente pues representan muchas cosas para Europa, representan, por ejemplo, y está claro, el mayor destino de las inversiones económicas, de las inversiones empresariales que tiene Europa en cualquier parte del mundo, más que lo que tiene en la India o en la China, por ejemplo. Son, entiendo, cerca de 700.000 millones de euros de capital invertido en América Latina. Representa en estos momentos, además, un escenario, digamos, de países con los cuales hay la capacidad de establecer unos diálogos y unas alianzas de cara a los retos que nos esperan globalmente en muchos campos. Ya se ha hablado aquí bastante del problema, por ejemplo, del cambio climático y del hecho de que América Latina es
el lugar donde realmente hay, digamos, unos espacios de biodiversidad y digamos el caso del Amazonas, de que tenemos que proteger todos para mantener justamente ese equilibrio ambiental global que estamos persiguiendo. O sea, América Latina está llamada a ser un aliado natural de los esfuerzos por contrarrestar el problema del cambio climático. Entonces, inversión, comercio, cambio climático, pero también ahí es donde yo quiero llamar la atención. Es muy importante recordar que somos aliados de unos valores que tienen que ver con mantener la democracia como sistema de gobierno para buscar la solución de los problemas, no el que nos garantice una solución inmediata. Ese es uno de los graves problemas que está sufriendo la democracia contemporánea, que es que hay demasiada, pareciera que fuera relativamente ineficaz frente a la manera como hoy en día se manifiestan, gracias pues a la virtualidad, a las plataformas digitales, los reclamos de la sociedad, que son reclamos en que además se buscan como que soluciones rápidas, inmediatas, y la democracia siempre parece lenta, parece que se demora. Desgraciadamente ahora tenemos una comparación muy clara entre lo que ha significado el tratamiento de la pandemia en la China, en la cual el control tecnológico de la población es uno de los factores, y el autoritarismo, por supuesto, ha sido, reconozcamos, un factor de éxito en la contención y la minimización del impacto de la pandemia. En cambio, en América y en Europa, tanto en América del Norte como en Latinoamérica, la pandemia está desatada. Entonces, siempre queda la idea, la pregunta de que los países que pregonan la estabilidad por encima de la democracia y de las libertades, y la estabilidad y la unidad, porque esos son los argumentos siempre, digamos, un modelo como el chino, más el control, y que además van a arrojar este año, a diferencia de nuestros países, unos indicadores económicos positivos. Entonces la pregunta es, ¿ese es el modelo que nos espera, el modelo de éxito hacia el futuro? Yo quisiera entonces decirles, y me gustaría desarrollar en mi intervención, la necesidad realmente de recordar que siempre dentro de la agenda de esta colaboración, de esta cooperación Europa-América Latina, ha estado el tema de la democracia. Yo francamente no se me ocurre un modelo mejor para el futuro, para estos 10 años, esta década que supuestamente va a ser otra década perdida que nos espera, el modelo para abordar los problemas distinto a la democracia. Pero la democracia en América Latina está en riesgo, está en muy serio riesgo. Y yo quisiera que repasáramos cuáles son esos factores de riesgos, cuál es el papel, por ejemplo, que en un momento dado le corresponde al periodismo, y estamos en un foro organizado y convocado por periodistas y que siempre ha tenido el periodismo como un eje de reflexión central, y la relación con la política. Es decir, ya en el programa vemos que se va a hablar del populismo, se va a hablar del presidencialismo, pues tenemos allí que centrar la mirada, porque para decirlo con toda claridad, existe, y a ti te consta, Frank, que tú que estuviste en Centroamérica tanto tiempo, tú sabes perfectamente que si hay en este momento medios críticos e independientes en algunos lugares de Centroamérica, ha sido gracias a la colaboración, a la cooperación de Europa y de otras fuentes internacionales, como por ejemplo ha sido la denostadísima fundación de George Soros, Open Society, pero que han servido para verter, para canalizar recursos, para mantener un periodismo independiente en algunos países, por ejemplo, de Centroamérica. Entonces, francamente, creo que al lado, digamos, de las preocupaciones de la reconstrucción económica, digamos, de la solución sanitaria a través es decir, unas vacunas ralentizadas comparativamente, pero que al final espero que de aquí a un año ya esté, digamos, normalizado, por decirlo así, la situación sanitaria también en América Latina. Pero lo que sí veo es de la mano de todos, digamos, los aspectos económicos, sociales y ambientales no
separemos la consideración sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en esta parte del mundo y sobre el papel y la manera como Europa y América Latina mutuamente tienen que mantener ese punto en una agenda, además una agenda de civilización. Todos además sabemos que América Latina tiene en este momento varios vectores de influencia. Al lado de esa influencia histórica europea, Estados Unidos pues ha sido la influencia dominante del siglo XX, y obviamente en este momento China está muy encima con sus inversiones, con el comercio, con sus préstamos, muy pendiente, digamos, y siempre dispuesto a hacer negocios sin consideraciones políticas y sin consideraciones sanitarias de derechos humanos, por decirlo así. Y en el caso de Estados Unidos, desgraciadamente el ejemplo en relación a la democracia que deja el gobierno saliente Trump es desastroso. Trump es un validador de malas prácticas democráticas de los políticos de muchas partes, incluyendo los políticos latinoamericanos, y evidentemente hay algunos ya calcados a la imagen y semejanza de Trump en países grandes y en países pequeños. Entonces yo creo que definitivamente es importante que profundicemos sobre la crisis de la democracia como uno de los factores a considerar en la agenda conjunta para la década que estamos iniciando. Gracias, Jaime, por aquello de este foro telemático. No me he presentado yo al principio, pero bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Fran Sevilla, soy corresponsal de Radio Nacional de España en Washington. Entonces, por eso probablemente Jaime se ha sorprendido al verme aquí. Llegué el viernes teóricamente de vacaciones, y los compañeros de la Asociación de Periodistas Europeos me embaucaron para estar hoy aquí, de alguna manera tratando de moderar los debates. Hay dos temas fundamentales que se han expuesto y que me gustaría que debatieran sobre ellos. El primero, siempre se dice que América Latina no es el continente más pobre, pero sí el de mayor desigualdad. ¿Cómo evitar algo tan evidente, tan obvio, de que la pandemia está incrementando las desigualdades en América Latina? Segundo, América Latina también ha sido un continente tradicionalmente de debilidad institucional, y eso enlaza con lo que decías, Jaime, ¿no? ¿Cómo evitar que la pandemia también debilite las instituciones en América Latina con ese riesgo para la democracia? ¿Y cuál puede ser el papel de los medios ahí? Mencionabas Centroamérica, mencionamos México. Es decir, a mí siempre digo lo mismo, hay lugares, difícilmente se pueden encontrar lugares más peligrosos para ejercer el periodismo que en México, o que en algunos países centroamericanos como Honduras, o por ejemplo con mayores cortapisas como en Nicaragua también. ¿Cómo esos dos elementos, Leire Pajín, Jaime, es más difícil de esta forma telemática interrumpirnos unos a otros, pero bueno, en la medida de lo posible que sea un debate entre ustedes dos, entre vosotros dos? Que comience Leire. Vale, Jaime. Bueno, antes había dicho Jaime una cosa bueno, comparto mucho de lo que ha dicho, pero decía una cosa que yo quería rescatar aquí, ¿no? Que era cómo venía la economía antes de que la COVID irrumpiera en América Latina. Y a veces, siempre, bueno, en muchas ocasiones solamente nos subrayamos los aspectos, digamos, negativos, pero creo que es muy importante para contribuir, Fran, a esa pregunta que hacías de cómo podemos, de alguna manera, proteger o reactivar la economía luchando contra la desigualdad en este momento tan difícil. Ver un poco también qué ha funcionado en el pasado. Porque a veces solamente hacemos la radiografía de lo que no ha funcionado, que en América Latina hay demasiados ejemplos, desgraciadamente, pero han funcionado también políticas en el pasado de la región. Recuerdo cuando estábamos haciendo el informe de desarrollo humano hace algunos años para la región, que arrojaba un resultado evidente de aquellas políticas de redistribución de la riqueza que se habían puesto en marcha en algunos países, con ejemplos concretos, en el Brasil de Lula, o en Chile, o en Centroamérica, que habían dado resultados evidentes, no solo porque se había reducido la pobreza en tantos porcientos muy claros, mayores que nunca en la historia reciente, sino porque se había permitido por primera vez tener un espacio de derechos y de redistribución que había permitido romper también
con el fantasma de la desigualdad. Quiero decir con ello que es importante que seamos capaces de hacer un análisis del impacto negativo de la crisis económica y social, pero también de poner en valor aquellas políticas públicas y económicas que han funcionado y que han permitido una ruptura de la pobreza y una mayor cohesión social en los momentos en los que se ha producido. Digo esto porque es muy importante en este momento hablar de cohesión social y de cobertura social. Decía Jaime que uno de los retos fundamentales que hoy tiene América Latina es la falta de cobertura social de una buena parte de la sociedad latinoamericana y del Caribe. Y eso es seguramente lo que, por ejemplo, en Europa ahora hemos entendido mucho mejor que en crisis recientes. La importancia de que la salida y la respuesta a esta pandemia y a esta crisis económica y social sea necesariamente una salida más sostenible ambientalmente y no menos. Que no tengamos tentaciones de nuevo a dar pasos atrás en lo que es una economía mucho más basada en el carbono. Y dos, y lo más importante, que sea una respuesta expansiva desde el punto de vista de la protección social. Y ahí está la apuesta que ha hecho Europa por fondos de regeneración que permitan al mismo tiempo proteger socialmente a los que van a quedarse descolgados en esta crisis, pero al mismo tiempo permita seguir cambiando el rumbo de su modelo económico hacia economías más sostenibles económica, social y ambientalmente hablando. Es decir, que sean fondos no solo para parar el choque, sino al mismo tiempo para regenerar el modelo productivo. Y por tanto, la CEPAL también orienta en esta dirección para América Latina. Creo que tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa medidas que reactiven económicamente, pero que sean capaces de redistribuir la riqueza, teniendo en cuenta la desigualdad que esta crisis va a volver a aumentar. Y esta crisis de la pandemia, al principio, cuando la pandemia nos golpeó, decíamos, el virus no entiende de fronteras, no entiende de clases sociales. Y eso no es verdad del todo. No entiende de fronteras, lo estamos viendo, nos hemos infectado todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos, por eso la respuesta tiene que ser común, por eso nos debe importar la salida y las vacunas, no solo de Europa, sino también de América Latina y de África, pero no es verdad que golpee por igual. Es evidente que la desprotección social impide que se puedan tomar medidas de control en aquellas poblaciones que no pueden cumplir necesariamente con las medidas de prevención porque no tienen una vivienda adecuada, porque no pueden cumplir con las medidas de aislamiento social, porque no tienen una protección social si no van a trabajar ese día, porque no tienen un fondo o una estructura social que les ampare si se quedan en el desempleo, porque no hay un sistema de salud capaz de rastrear y de llegar a toda la población en las mayorías de los países de América Latina. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que las políticas de reactivación económica y social que pongamos en marcha ahora deben responder a tres premisas: reactivar la economía, parar el golpe, pero sobre todo regenerar el modelo productivo para que salgamos de esta crisis de una forma más resiliente y no menos. Y por tanto, aprender de los errores del pasado, pero también de las políticas y de los ejemplos positivos del pasado que han funcionado para reducir las brechas de desigualdad. Si me permites, vamos luego al tema de la democracia, pero Jaime, ¿qué opinas de lo que estaba comentando Leire Pagín de esa reactivación? Se nos olvida... Yo quisiera, sí, Frank, yo quisiera... los europeos, y apuntando a lo que decía Leire Pagín, que en Estados Unidos, yo lo he estado viviendo estos meses, evidentemente, eso de que el virus no entiende de clases sociales, es evidente que no es cierto, claro que entiende, y los sectores más golpeados son precisamente aquellos sectores más débiles, con peor cobertura sanitaria o sin seguro médico directamente, con trabajos que no les permite el teletrabajo porque son trabajos presenciales, conductores de transportes públicos, supermercados, transportistas, etcétera, etcétera, y población latina y afroamericana sobre todo. Gente que no puede trabajar porque a veces ni siquiera tienen esa posibilidad, con lo cual sí es cierto. ¿Cuál es la reflexión sobre eso? Luego vamos al asunto de la democracia y las instituciones. Jaime. Sí, yo en primer lugar estoy de acuerdo con el enfoque de Leire sobre la necesidad, digamos, de unas políticas de reactivación económica, de regeneración del modelo productivo. Claramente, si no generamos ingresos y digamos, y vías de prosperidad, pues no vamos a salir adelante. Pero al lado de eso yo quisiera introducir algunas ideas que son las siguientes. A mí me parece que es muy importante, o sea, reactivación económica, claramente, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo se generan ingresos fiscales
para poder canalizarlos hacia los programas sociales, porque recordemos que ya los programas sociales de una u otra manera se instalaron en América Latina, sobre todo en la época en que hubo este auge el boom, famoso boom de las materias primas, y desgraciadamente muchos de esos programas sociales lo que hicieron fue apuntalar proyectos autoritarios, como es el caso de Venezuela, en donde prácticamente pusieron, digamos, a toda la población a depender, o quiero decir de una manera exagerada, pero en la práctica ha sido así, en gran parte, digamos, de la fuerza que el chavismo desarrolló fue con base en los programas sociales, en el momento en que el petróleo tenía un precio alto. Y como es en general en América Latina, ese boom, ese buen momento económico se tradujo en la extensión de los programas sociales, pero estamos viendo pues que su sostenibilidad es limitada. Entonces, yo creo que un primer punto claramente es generar ingresos fiscales y allí, es decir, al lado del impulso económico, definitivamente vamos a tener que ver cómo racionalizar la tributación y sobre todo la tributación de quienes pueden pagar. Es decir, América Latina es un continente de baja tributación y donde los ricos pagan muy poco. Ese es un problema fundamental, pero para eso no solo se necesita poner los impuestos a las grandes fortunas digamos, y conciencia, sino que tenemos que encontrar maneras de fortalecer la colaboración global para combatir los paraísos fiscales. No se nos olviden que desgraciadamente, es decir, hay una complicidad increíble, porque por un lado se dicen unas cosas, pero por otro lado estamos aceptando, patrocinando la existencia de paraísos fiscales donde se refugian y se esconden las grandes fortunas, sobre todo las de América Latina, pues, pero del mundo entero en general. Entonces, y una buena parte de las europeas, Jaime, y una buena parte también, de las europeas, no entonces, solo de las... Claro, yo creo que llegó la hora de que empecemos a generar, no sé, un movimiento político alrededor de eso, o alguna cosa. La otra cosa claramente es el combate a la corrupción. Desgraciadamente, la pandemia también se ha prestado para una cantidad de casos de corrupción a nivel, por ejemplo, de la compra de insumos es decir, y lo hemos visto, ha habido trabajos interesantes del periodismo en distintas partes de América Latina para visibilizar ese problema de la corrupción. Si no controlamos la corrupción, no estoy pensando que se va a lograr eliminarlo, que sería lo ideal, pero por lo menos, es decir, la corrupción hay que controlarla, hay que achicarla, y eso de todos los países de América Latina están justamente en los índices globales, en los lugares donde hay más corrupción. Entonces, recaudamos más dinero, pero al mismo tiempo, eventualmente, pero si se lo van a robar, como en la práctica, o a malgastar, o se va a instrumentar políticamente, pues desgraciadamente es poco lo que vamos a hacer. Y finalmente yo diría, hay un debate que se ha empezado a abrir campo en estos países, también en Colombia, no ha avanzado mucho, pero se está mirando, es el tema de la renta básica universal. Es una idea europea que tampoco es que se haya extendido en este momento y no todos los países tienen, digamos, o mejor dicho, la capacidad fiscal actual no corresponde, digamos, a la posibilidad realmente de extender esa manera, digamos, de ayudar, pero ya se está debatiendo y creo que en el futuro va a ser importante, digamos, contemplar esa forma de solidaridad, porque es que estamos hablando de problemas estructurales. Mire, es muy difícil que se recuperen los niveles de empleo de prepandemia. Con eso les digo todo. Es decir, desgraciadamente la pandemia no solo causó un impacto catastrófico sobre el empleo, sino que ha hecho que haya una reconversión en modelos de uso de recursos y aparte que se han perdido algunos empleos irreversibles, realmente también se está usando más la tecnología y digamos hay una nueva, llamémoslo, hay maneras más eficientes posiblemente de generar ganancias para muchas empresas después de la experiencia de la pandemia, distinta a recontratar gente con sus altos costos, que es otra de las razones, desgraciadamente, en que aquí en América Latina vamos a tener que conciliar también el problema de la
flexibilización del recurso, del costo, que incide directamente en los costos laborales, la flexibilización con la protección de derechos, pero claramente también estamos ante un continente que en su mayoría vive en la informalidad laboral, por muchas razones, pero entre otras porque la formalización pues representa unas cargas y unas digamos, económicas bastante altas. Entonces, pero a eso súmele un aspecto que no hemos hablado, pero que va a prosperar sin ninguna duda, que son las economías ilegales. Las economías ilegales son de las que se van a beneficiar de la pandemia, se van a beneficiar del debilitamiento del Estado, de la necesidad de la gente. Es decir, ya en países en los cuales no se hablaba de ese tema, se está hablando. El caso de Chile, por ejemplo, frente al narcotráfico. Chile está en este momento muy preocupado, crece la preocupación por la manera como el narcotráfico se está extendiendo en las ciudades y se está generando pues toda una economía, ni hablar, digamos, de Colombia, Brasil, México, Centroamérica, los países donde más duramente está presente. Pues claro, yo creo que las economías ilegales en este contexto van más bien a encontrar nuevas avenidas para generar, digamos, movimiento y ganancias. Entonces, la situación es bastante crítica, difícil, pero si no, es decir, todo esto vamos a tener que abordarlo de una manera estratégica, porque claramente son como demasiados frentes al mismo tiempo. Pero yo siento realmente que el frente de la tributación y la corrupción es fundamental si queremos salir adelante. Yo coincido, Jaime. Perdona un momento, Fran, porque quería decir que yo coincido con Jaime en el reto fundamental sobre la política fiscal en América Latina. Creo que esta es la asignatura pendiente, más necesaria que nunca, de un carácter progresivo y de donde se puede sacar, pues, la lucha contra los paraísos, como bien decías, una buena parte de los recursos que se pueden movilizar. Cuando hablamos de la falta de recursos, en pocas ocasiones detectamos la cantidad de recursos que pueden salir precisamente de la lucha contra la evasión fiscal de la región, pero también del mundo. Y hay otra cosa que quería subrayar y que tenía que ver con lo que decías sobre, ya hemos visto qué ha pasado con la compra de insumos, ¿no? Creo que hay una lección aprendida en esta respuesta a la crisis que nos debería servir para el futuro. Y es que cuando hemos entrado en una guerra por los suministros o por los insumos, el resultado ha sido nefasto. Esa carrera por encontrar en China suministros de primera necesidad entre países europeos, dentro de los propios países, entre regiones, no ha dado resultados positivos. Sin embargo, cuando ha habido una apuesta por acordar y por encontrar mecanismos de compra y de investigación conjuntas y compartidas, como por ejemplo con la vacuna, se ha visto que el resultado es mucho más fructífero. Por tanto, creo que esta es una de las lecciones, una vez más, a tener en cuenta y a aprender de esta pandemia y que debemos poner en marcha en el futuro, ¿no? La competencia y esa carrera por que cada uno sálese quien pueda genera peores resultados, más corrupción y falta de eficacia. Y cuando la apuesta es una apuesta colaborativa, una apuesta común, una apuesta fuerte, la eficacia y los resultados están ahí, ¿no? Habéis planteado varios asuntos con relación a los efectos económicos de la pandemia, que además seguro que vamos a abordar en la siguiente mesa, que precisamente hemos titulado La ruina del coronavirus y que vamos a tratar con economistas. Vamos al otro asunto. Inevitablemente están interrelacionados, porque habláis de fiscalidad, pero no hay una fiscalidad coherente si no hay una voluntad política, y no hay una voluntad política si no hay una institucionalidad fuerte que puede ejercerla y respaldarla, y está el papel de los medios de comunicación, ¿no? Leire, ¿cómo se puede reforzar esa institucionalidad? ¿Cómo se puede conseguir que esa institucionalidad no se debilite aún más como consecuencia de la pandemia? Bueno, es evidente que hay una relación analógica y clara, una analogía clara entre la satisfacción de los ciudadanos y su confianza en las instituciones públicas. Y ese es el riesgo que tenemos en este momento. De nuevo, las crisis recientes en la región, hablaba antes Jaime de Chile,
podemos hablar también de Perú, ponen de manifiesto la importancia de una confianza importante en el Estado y en las políticas públicas para abordar, ¿no?, un desarrollo de la democracia y de los derechos. Y para ello, los poderes públicos deben tomarse en serio esta apuesta por la inclusión y esta apuesta por una respuesta integral de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los medios de comunicación tenéis un papel fundamental a hacer. Vivimos en un momento de crisis económica, de salud, pero también vivimos, como sabéis bien, y mejor que yo, en un momento de crisis de la verdad. Las fake news y todo el espacio de desinformación que hemos vivido ponen de manifiesto también que el riesgo de la pérdida de confianza en las instituciones públicas. Seguramente es el momento de nuestras vidas, en los últimos meses, en nuestra etapa reciente, que más información hemos consumido como consecuencia de la incertidumbre ante la pandemia. Sin embargo, habría que analizar si esa información que hemos consumido es información de calidad. Seguramente hemos asistido a más desinformación que información en muchos de los casos. Entre otras razones, porque la capacidad de gestionar y generar información veraz y contrastarla no siempre es fácil. Por tanto, estamos en un momento en el que es fundamental más que nunca el papel del periodismo y el papel de la información y, sobre todo, de unos poderes públicos capaces de comunicar con garantías y con veracidad a una sociedad que vive con perplejidad y con mucha incertidumbre el futuro que nos viene. Y para poder fortalecer las instituciones y la confianza en las instituciones, debemos garantizar la veracidad, la información y ser capaces de contrastar esa información y esa veracidad, ¿no? ¿Cómo se puede? Sí. Mencionabas antes, Jaime, todo el daño que ha hecho Trump en la relación con América Latina, y uno de los grandes daños que ha hecho es en el mundo de la comunicación. Es decir, viniendo de Estados Unidos, os podéis imaginar, me parece, ¿no?, que era el Washington Post el que había hecho un recuento de las mentiras, fehacientes mentiras, dichas por Trump, y era como 30 y tantas al día durante 4 años de mandato, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede combatir? Porque ya no solo es un problema de los medios, ¿no? Ya es un problema también de los dirigentes políticos y de la utilización de esas fake news, ¿no? Cómo desde los medios se puede contrarrestar esa realidad, y cómo eso, ya no en Estados Unidos, sino orientado hacia América Latina, donde también ha calado ese modelo de la mentira impuesto por Trump. Sí, yo diría que lo primero para combatir es entender, asumir. Necesitamos abrir un debate y digamos, tomar conciencia de en qué estamos y qué clase de democracia estamos viviendo desde la virtualidad, desde los medios digitales. Obviamente me refiero con esto a un fenómeno que es global, es decir, no es exclusivo de América Latina, pero que América Latina lo está viviendo en plena intensidad. América Latina puede que la gente no tenga plata a veces para una de las 3 comidas, pero de que tiene un celular y que ese celular tiene un plan de datos y está conectado, seguramente es el caso de la mayoría. Es decir, en el caso de Colombia, por ejemplo, por lo menos 7 de cada 10 colombianos están permanentemente conectados a Internet, y es decir, hay un parque de teléfonos celulares que supera al 100% de la población. Y de esos, como digo, 7 de cada 10 está en redes sociales, está conectado y tiene 9 horas diarias. Entonces, eso, digamos, nos crea unas similitudes como las que se puede estar viviendo en otros países, en Europa, en Estados Unidos, etc. ¿Y cuál es la realidad? Lo que estamos viendo es, primero, el avance de la desinformación organizada. Y ese avance de la desinformación organizada es imparable. Es realmente imparable y lo sabemos porque todo muestra que, primero, que es un gran negocio, tanto para quienes lo usan y lo practican ya en la política, en la prestación de servicios e inclusive para combatirlo. Lo otro es que la desinformación organizada, desde el punto de vista de la tecnología, cada vez está teniendo más herramientas. No hablemos de la inteligencia artificial, que todavía está en una fase inicial, pero hablemos de la llegada del 5G, hablemos de las tecnologías de deepfake. Entonces, todo indica, es decir, que es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Piensen
Ese dato lo trajo The Economist en un número que hace un mes más o menos, que nos cuenta que Facebook elimina diariamente 17 millones de cuentas porque son cuentas que son o falsas o que no responden a criterios de confiabilidad. Eso nos da la dimensión, 17 millones diarias de cuentas eliminadas en Facebook, que es la red social más grande del mundo. Entonces, ¿cómo todo esto se acopla a la realidad política? La realidad es que la democracia a nivel global y a nivel de América Latina, por un lado, está en esta manera de vivirla, en estos escenarios digitales, favorece las emociones, favorece el populismo, favorece las prácticas. Por ejemplo, en América Latina hay cada vez más estilo político, el liderazgo inspirado un poco al modelo Trump, es decir, desconociendo abiertamente lo que digan los medios y tachándolos de mentirosos, diciendo abiertamente lo que conviene para una famosa, lo que llaman las verdades alternativas, y la insolencia. Es decir, hay una insolencia en muchos líderes políticos que es impresionante frente a en la manera como descalifican cualquier tipo de vigilancia que provenga o de los medios o de ciudadanos que dan razones o que simplemente van descalificando al otro. Eso se está extendiendo. Una segunda cosa es que claramente a ese estilo político que normalmente se aproxima a lo que llamamos populismo, que hay otros factores que considerar. Lo otro es que crece la desconfianza generalizada en las instituciones. Aquí cuando se oiga el Latinobarómetro nos van a dar más adelante en el programa, pues ya veremos la destrucción de confianza que está habiendo a lo largo y ancho de todo el continente, fenómeno que también corresponde a movimientos globales. Por último, hay que decir, entonces, ante el avance de la desinformación, ante la destrucción de confianza, ante el populismo político, tenemos en cambio, respecto al papel, eso todo está presente en este continente. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son, digamos, los espacios de resistencia? Bueno, la primera, obviamente, hablamos del periodismo profesional y obviamente de la participación de la gente, porque así como en un momento dado los medios digitales sirven para aplastar, para atacar y para hacer desastres, también sirven para la participación cívica, para visibilizar una cantidad de grupos, y lo hemos visto en los movimientos sociales que a lo largo y ancho de América Latina desde fines del 2019 y que previsiblemente van a seguir actuando en distintos países. En Chile la cosa ha llevado al punto de que se ha aprobado pues, la reforma de la Constitución. Digamos, la protesta social llevó al plebiscito y a la reforma constitucional. Me parece que lo de Chile es un ejemplo muy interesante de cómo canalizar esa inconformidad. Entonces, ese es el lado, digamos, que hay que asumir de manera realista, de manera positiva. Pero al mismo tiempo, también por otro lado, hay un enorme estrés sobre los medios. Los medios, y tú lo sabes, en el mundo entero, pero más en América Latina, están profundamente debilitados por razones económicas. Es decir, lo de la pandemia ha sido ya pues el puntillazo para un proceso que venía de atrás en que se fue achicando, digamos, el financiamiento por vía de la publicidad. Y en ese sentido estamos en un momento en que la libertad de expresión, hay países donde inclusive este año se han aprobado una serie de leyes restrictivas en Nicaragua que son espantosas, pero que básicamente la última que se aprobó esta semana de alguna manera descalifica de posibilidades políticas a aquellas personas que sean encausadas y condenadas por haberse unido a fuerzas extranjeras, entre comillas, en un momento dado para poner en riesgo la estabilidad nacional, etcétera. Naturalmente, ¿eso qué son? Pues a lo mejor los periodistas y las organizaciones sociales que reciben recursos del exterior para desarrollar como ayuda, para desarrollar su actividad. Entonces, hay un retroceso, yo quiero hacer ese llamado porque estemos muy pendientes de la situación de libertad de expresión en América Latina, apoyando, digamos,
apoyando, manteniendo los programas de apoyo al periodismo independiente donde existan. Es el caso de Centroamérica, donde la Unión Europea o determinados países han apoyado el surgimiento de medios, porque sí hay periodismo. Ojo, es decir, se ha debilitado el negocio y se ha debilitado las condiciones de la práctica periodística, pero afortunadamente hay periodismo. Hay que mantener el apoyo que se le pueda dar al periodismo crítico, investigativo, independiente. Hay que apoyar los organismos de vigilancia de la libertad de expresión y la toma de posiciones frente a gobiernos que están recortando en la práctica esa libertad de expresión. Naturalmente, como tú lo recuerdas, hay casos súper críticos como el de México y los países donde el crimen organizado es el principal enemigo del trabajo periodístico que denuncia esos procesos, especialmente relacionados con el narcotráfico. Yo creo que hay mucho por hacer, hay toda una agenda de libertad de expresión, de apoyo al periodismo que es más necesaria que nunca. Yo quisiera dejar ese llamado a Leire con su nueva, la quiero felicitar y desearle muchos éxitos en su nueva posición como presidenta de EULAC, y en general a quienes hagan parte de este foro y que tienen incidencia en aspectos relacionados con cooperación y con reflexión estratégica de América Latina. Ojo con el periodismo independiente de este continente. Lo bueno es que existe. Nosotros hacemos el premio Gabo, el Festival Gabo, y cada año es una muestra impresionante de periodismo de calidad. Pero obviamente lo que nos interesa es que se mantenga, crezca y que llegue a sectores más amplios de la población, porque no estamos hablando, digamos, de medios tradicionales, aunque muchos medios tradicionales se han reconvertido a hacer periodismo muy interesante. Hablo sobre todo de muchas iniciativas que aprovechan justamente las ventajas que dan las plataformas y medios digitales para hacer un periodismo es decir, vigilante del poder. Hablemos claramente, necesitamos más vigilancia que nunca al poder para mantener la democracia en los próximos años. Te recojo el guante, Jaime, y también lo lanzo a la Asociación de Periodistas Europeos, porque creo que además de seguir fortaleciendo, como hemos hecho siempre, esa apuesta por el periodismo independiente en América Latina, creo que también podemos hacer juntos mucho por acercar la realidad cotidiana de Europa y de América Latina, sobre todo de aquellos países y aquellas realidades que no se conocen tanto como podemos conocernos entre España y otras realidades latinoamericanas o del Caribe. Creo que tenemos aquí un reto por contar y acercar más la realidad de las dos regiones a través de la historia real y cotidiana, a través de los retos cotidianos. Y aquí, todos los que estamos aquí, tenemos un reto muy importante por delante. Yo quisiera complementar lo que acabas de decir, Leire, recordando y celebrando la existencia de medios españoles que tienen una presencia importante en América Latina. Yo lamento que Radio Nacional de España se haya retraído un poco, y se lo digo a Frank, que yo sé que a lo mejor no toma esas decisiones, sino que es víctima de ellos. Todo lo contrario. Pero al lado... Yo fui el último corresponsal de Radio Nacional de España en América Latina. O sea, por eso. Entonces, pero al lado de eso, por ejemplo... Mía, precisamente, como tú bien sabes. Claro. Pero al lado de eso, por ejemplo, El País tiene una apuesta muy importante y muy interesante y que tiene mucha audiencia y mucha incidencia en América Latina. Ahora el diario.es ha abierto una alianza para el diario.es o .ar en la Argentina. Es decir, y podemos, yo diría más bien que España, digamos, el periodismo español debe tener muy presente siempre América Latina. Bueno. Además, en América Latina siempre ha interesado la política española. Eso, y no solo la revista Hola, quiero decir, porque también interesa hasta la farándula española. Pero claramente, dentro del contexto europeo, definitivamente España tiene que jugar ese papel de encadenamiento y de intercomunicación mediática que consideramos necesaria para apoyar y ambientar, digamos, todo este esfuerzo enorme generacional que nos espera de que la década, que libremos la década lo mejor posible para la democracia, para el bienestar y para la igualdad en América Latina. Bueno, se nos acaba el tiempo, tengo varias preguntas, pero es imposible porque tenemos que empezar la siguiente mesa, son las 6 de la tarde aquí, pero tienen que ver también con lo que hablábamos de la fiscalidad, etcétera. Se las
trasladaremos a los integrantes de la siguiente mesa. Decirte, querido Jaime, que desde la redacción, desde la Jefatura Internacional y desde la corresponsalía en Washington de Radio Nacional de España se está intentando que se reabra una corresponsalía de Radio Nacional de España en América Latina, que yo espero que lo conseguiremos. También te diré, pero fíjate, Radio ¿sabes? Televisión Española como tal, que cubre sobre todo la fase de televisión, pero también me cubren el papel. Oye, radio. quiero anotarte lo siguiente, ojo también con el papel de la BBC, que tú lo conoces muy bien, que es importante, y de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle, los alemanes también tienen un servicio en español y para América Latina bastante interesante. Yo creo que España debe meterle más al retorno mediático a América Latina como política de Estado. Bueno, tenemos la agencia F, afortunadamente. Sí. Muchísimas gracias, Leire Pajín. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este foro euro-latinoamericano de comunicación. Lástima que no podamos abrazarnos físicamente, pero nos abrazamos. Llegará, estoy segura. Entonces nos vengaremos. Querido Jaime, como siempre, un placer volver a verte y estar en contacto contigo. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente mesa, que va a tener mucho más que ver directamente con el asunto económico. Hasta luego. ¿No quieras?